Muy buenas, chicas y chicos. Bienvenidos al último vídeo que vamos a hacer de la inducción electromagnética para que comprendáis la teoría. En este caso vamos a hablar de la ley de Lenz. Bueno, si os fijáis, aquí tenemos que la fuerza electromotriz inducida, el voltaje inducido en un circuito, es menos la variación de flujo magnético con respecto al tiempo. Precisamente este signo menos es de lo que habla la ley de Lenz. Por lo que realmente a la ley de Faraday se la conoce también como ley de Faraday-Henry-Lenz. Es decir, los tres contribuyeron a crear esta ley. Lo que pasa es que, bueno, normalmente se la conoce como ley de Faraday, por acortar, pero realmente este signo menos es el que habla la ley de Lenz. ¿Y esto qué quiere decir este signo menos? Que la corriente que se cree en un circuito donde, acordaros que al principio no había corriente, este signo menos me va a decir que la corriente que se cree se va a tender a oponer a la variación de flujo magnético. Quiere decir que si había mucho flujo, ¿vale? Si tenemos a aumentar el flujo, la fuerza electromotriz que se va a crear va a tender a crear un flujo que tienda a disminuirlo. Y a la inversa, es decir, se va a oponer la fuerza electromotriz a la variación de flujo. Esto es lo que significa este signo menos. Y para comprenderlo, pues tenemos aquí dos imanes, bueno, un imán. Vamos a fijarnos en la situación de la izquierda, esta que tenemos aquí, y tenemos aquí un imán. Tenemos el polo norte y el polo sur. Acordaros que la línea de fuerza, pues acordáis que van por aquí, se vuelven aquí, en este sentido. El campo magnético iría hacia abajo creado por un imán. Y yo lo que hago al imán es acercarlo para abajo. Vale. Cuando yo acerco al imán hacia abajo, hacia una espira, que en principio veis que aquí no tiene ninguna corriente de ningún tipo, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que se va a generar sobre ella una corriente electromotriz, una fuerza electromotriz, perdón, inducida. ¿Pero qué sentido va a tener? ¿Sentido horario o antihorario? Bueno, pues aquí es donde, para entender esto, viene muy bien hacernos una idea de que lo que va a tender la corriente que cree es a oponerse a este aumento de flujo. Entonces va a crear como un imán virtual, ¿vale? De forma que este imán virtual, porque acordaros que esta corriente va a llevar asociado un campo magnético. La corriente va a crear un campo magnético. Y este imán virtual que va a crear esta corriente va a tender a oponerse a lo que hace el de arriba. Es decir, si este tiende a bajar, este imán virtual va a tender que no baje este imán, que suba. No le gusta que aumente el flujo o que disminuya. Va a tender a oponerse a eso. Entonces este imán virtual va a crear un campo magnético contrario. Fijaros que como los polos norte se repelen, pues va a decir, bueno, no me gusta que bajes, quiero que subas. Y va a crear este tipo de imán. Y claro, para que cree este tipo de imán, en el que el norte está arriba, el sur está abajo, las líneas de campo magnético irían hacia arriba, es decir, así, como está marcado en el dibujo, pues claro, la corriente que tiene que crear sería en este sentido. Es decir, lo voy a poner de color rojo para que lo veáis bien, sería en sentido antihorario, ¿vale? Fijaros que la espira está en el plano del papel y este sería la corriente que cree. ¿Veis? Sigue la regla de la mano derecha. Si colocamos la mano derecha, el vector superficie iría hacia arriba, es decir, girando el sentido de la fuerza inducida, en este caso veis aquí que es antihorario, sería en este sentido, girando en este sentido, el campo magnético que cree sigue la regla de la mano derecha e iría hacia arriba. Y como hemos visto, es tal que tiende a oponerse a este aumento de flujo. Vale. Y nos vamos aquí a esta situación de la derecha ahora. Bueno, tenemos lo mismo, solo que el movimiento del imán es al contrario, es decir, alejamos el imán. El campo magnético entonces ahora va a disminuir el flujo porque tendemos a retirar el imán. Esto a la espira, digamos que no le gusta. Y va a tender a crear un imán virtual de forma que tienda a atraer al imán. No le gusta que se vaya y quiere que vuelva, digámoslo así. ¿Cómo va a tender que vuelva? Pues claro, va a tender que poner sus polos de forma que se atraiga, es decir, que intente atraer a este imán. Va a colocar arriba el polo sur para que atraiga a este norte y así el imán se retire más despacio. ¿Y cómo lo va a hacer esto? Pues claro, el campo magnético que va a crear ahora sería hacia abajo. ¿Cómo se crea el campo magnético hacia abajo?
Pues claro, la corriente tendría que ser ahora horaria, es decir, va a ir con este sentido que hay aquí, ¿vale? Sentido horario. ¿Por qué? Porque siguiendo la regla de la mano derecha, acordaros que el campo magnético que crea esta corriente sería hacia abajo, ¿verdad? Bueno, entonces con eso va a tender a que el imán se retire más despacito. Bueno, y ya para terminar, fijaros en los signos que tomamos como corriente. Claro, esta es una corriente antihoraria, ¿vale? Si yo la representara en el plano del papel, pues sería antihoraria, es decir, así, más o menos. No se dibuja muy bien aquí, pero bueno, se puede entender. Mientras que esta otra sería una corriente en sentido horario, es decir, en sentido de las agujas del reloj. Vale. ¿Cómo cuando tomamos una corriente positiva y cuando tomamos una corriente negativa? Bueno, pues cuando la corriente, el sentido del campo magnético que crea la corriente, que en este caso, fijaros, no he dibujado, pero el campo magnético también sería hacia arriba, ¿verdad? Siguiendo la regla de la mano derecha. O de la botella, sacacorchos, etc. Cuando el sentido de la corriente del campo magnético que crea la corriente y el de la superficie coinciden, hablamos de que la fuerza electromotriz inducida será positiva. Mientras cuando el sentido del vector superficie y el campo magnético que crea la corriente, que es este, ¿vale? Fijaros que aquí es en sentido horario, no coincidan, son contrarios, hablamos de fuerza electromotriz inducida negativa. Bueno, y ya para terminar, nos vamos aquí a recordar que lo que hace la ley de Lenz es oponerse al aumento de flujo. Es decir, no le gusta que venga un imán y entonces la corriente que va a crear es que tal cual que tenga a oponerse al movimiento de ese imán. Fijaros que aquí, por ejemplo, al moverse este imán del polo norte a la derecha, va a tender a crearse un campo magnético de forma que tienda a repelerlo, es decir, iría el vector B que genera la espira iría hacia la izquierda. Para que vaya a la izquierda tendría que ir en este sentido. Fijaros en el dibujo, girando así, el vector B iría hacia acá. Mientras que en este otro dibujo, ¿vale? Alejamos el imán, es decir, el imán se va para allá, no le gusta la espira esta que se vaya al imán y va a tender a que vuelva. ¿Cómo? Creando un campo magnético hacia acá. ¿Cómo es eso? Pues sentido horario. ¿Veis aquí? Y el campo inducido sería este. Tenemos que tender a pensar, es más fácil, en un imán virtual que cree esa espira, ¿vale? Y acordaros de la dirección, que el campo magnético va siempre del polo norte al polo sur. Y ese imán virtual va a tender a oponerse a lo que haga el movimiento del imán externo. Bueno, pues nada, chicos. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.